Bueno, vamos a continuar aquí trabajando con el tema de las físicas. Voy a recrear un escenario acá. Por favor, vayan abriendo Unity, porque a medida que yo voy haciendo, ustedes van a ir trabajando. ¿Listo? Entonces, el proyecto, no sé si ya tienen un proyecto creado, trabajen sobre ese mismo proyecto. Si no tienen proyecto, créense un proyecto nuevo. Entonces, y mientras que se abre Unity, presten atención acá. Básicamente lo que voy a hacer aquí es a recrear un pequeño escenario que nos va a permitir pues, llevar ciertas operaciones con respecto a la física. Entonces, lo primero que voy a hacer es a recrear un plano cualquiera. Por aquí tengo los materiales, voy a ponerle este color, no, vamos a colocar un material nuevo, crear un nuevo material, voy a colocar, no sé, el piso, y voy a colocar un color negro, y voy a poner negro aquí, eso, perfecto. Vamos a empezar con algo muy básico, que es una esfera. Vamos a colocarle este color. Nosotros en Unity, como ya habíamos trabajado anteriormente, podemos tener un componente llamado el cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido nos va a permitir a nosotros tener control sobre los comportamientos físicos dentro de nuestro escenario. ¿Cómo hacemos para que un componente tenga esas propiedades físicas? Entonces, aquí en los componentes voy a agregar un componente llamado Rigibody. El componente Rigibody va a contener una serie de elementos o atributos. Por acá lo tenemos. Entonces, ese Rigibody va a tener masa. La masa hace referencia al peso específico del objeto. Tenemos estos elementos que son muy enfocados hacia el rozamiento que va a tener el objeto dentro del escenario, ya sea cuando esté rozando con otro objeto o cuando se vaya desplazando en el aire. ¿Okay? Aquí tenemos otro atributo que es la gravedad. Es para que nuestro objeto dentro de nuestro entorno pues se le aplique la gravedad. Normalmente ya tiene configurada la gravedad dentro de su escenario. Tenemos la opción de Kinematic. Básicamente lo que hace es que el objeto pierda cualquier efecto de gravedad, pero siga conservando las propiedades de su Rigibody. Tenemos estas opciones por acá que son bastante interesantes de analizar, y esas las veremos por ejemplo cuando estemos interactuando con objetos que tengan una velocidad muy alta dentro de nuestro escenario, como por ejemplo en un disparo suele suceder que la bala coge una velocidad y debido a esa velocidad pues cuando choca con otro objeto lo traspasa, pero eso es por las reacciones físicas, ¿ok? Entonces tenemos interpolación y detección de la colisión. Estos elementos pues tienen varios atributos los cuales nos van a permitir tener control sobre él. Aquí tenemos los constraints. Estos constraints básicamente nos van a permitir controlar, digamos, los objetos 3D que tengan ese Rigibody. Yo voy a poder congelar ciertos desplazamientos. Por ejemplo, si yo no quiero que el objeto tenga rotación, al momento de tener la física, pues simplemente le congelo todo eso. Es decir, por ejemplo, puede darse el caso que el personaje llegue y necesite empujar un cajón. Si lo empuja y yo quiero bloquear la rotación, porque puede ser que de la física el cajón se levante y empiece a rotar. Si yo quiero bloquear esa rotación, puedo decirle, oiga, yo no quiero que rote en uno de estos ejes. ¿Listo? O puedo decirle, oiga, yo no quiero que este cajón se desplace o cambie la posición en el eje Y. Entonces, eso lo puedo bloquear. ¿Con qué? Con los constraints.
Es importante tener en cuenta estos elementos a la hora de trabajar con el Rigibot. En este momento, básicamente, si tengo esto, voy más o menos a enfocar este elemento acá. Selecciono la cámara y le voy a decir que por favor se alinee con respecto a la vista, y en este momento lo que va a suceder es que la esfera va a caer, y ya ahí básicamente lo que hemos aplicado es una física básica. Por favor háganlo allá, 5 minuticos para que hagan ese ejercicio. Bueno chicos, sigamos acá. Ya hemos revisado algunas propiedades, pero vamos a ver complementos de esas propiedades, ¿ok? Entonces, yo puedo, digamos, ese objeto, pues, si notamos al ejecutar, digamos, la reacción del objeto es algo poco irreal, ¿no? La idea es que ese objeto tenga un rebote cuando toque el piso. ¿Yo puedo hacer esto? Sí, yo puedo hacer esto. ¿Cómo se puede aplicar este tipo de efectos? Las físicas tienen materiales. Esos materiales tienen unos coeficientes. Es importante, pues, por acá, usar nuestro amiguito coeficientes de materiales. Vamos a ver si nos da aquí esto. Por el índice sería entre 0 y 1. Sí, sí, claro. Entonces, por acá voy a ampliar esto por aquí. A ver, materiales. Vamos a poner fricción, a ver. Aquí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo por acá estos elementos y todo esto es física, pero acá me dice, venga, si usted quiere tener rozamiento con objetos de acero, hielo, pues asigne estos coeficientes. Cada uno de estos coeficientes me representa el rozamiento dinámico o la fricción dinámica y la fricción estática. Es importante esto identificarlos por acá. Este es el cuadrito que es importante para nosotros. A ver si lo tenemos por acá. A ver, aquí está. Entonces, madera sobre madera. Entonces, la fricción estática y la fricción dinámica. Entonces, yo no necesito ponerme a calcular esos coeficientes y hay unas tablas establecidas sobre cada superficie. Entonces, podemos utilizarlos. Claro que sí. Entonces, si yo quiero simular vidrio sobre vidrio, caucho, teflón, acero, etcétera, pues yo puedo modificar esos materiales para que mi piso se comporte de una manera u otra, ¿ok? Ahora, ¿cómo creo un material físico en Unity? Carpeta, materials, vamos a poner físicos, vamos a ponerlo así. Y dentro de esto voy a clic derecho, crear, y por acá dice Fix Material. Y le voy a colocar simplemente rebote, por ejemplo. Fijémonos que aquí aparece fricción dinámica y fricción estática. Este material se lo puedo asignar a la esfera, pero a qué parte de la esfera se le debe asignar este tipo de elemento. Un segundo. Resulta
que todos los objetos dentro de su bounds de colisión, en este caso el Sphere Collider, tiene acá una propiedad llamada material. Básicamente lo que voy a hacer es clic sostenido y se lo agrego. En este momento, si ejecuto esto, pues voy a tener lo mismo, ¿sí? Pero no cambió nada. Pues sí, efectivamente no cambió nada porque no he hecho ningún cambio. Acá tenemos una propiedad que se llama rebote. Va de 0 a 1. 1 es lo máximo. ¿Qué pasa si yo le coloco 1? Ya la esfera va a tener rebote, ¿sí? Porque le he aplicado el bounce. Entonces, pero ¿qué pasa si yo quiero que ese rebote sea constante? Es decir, bueno, no tan constante, es como más variable, y es en la medida que él va tomando contacto, pues él va rebotando, y de acuerdo a la distancia va rebotando mucho más alto. Resulta que nosotros tenemos acá unas propiedades. Aquí él se encarga de calcular promedios, de multiplicar o el máximo. Vamos a mirar qué pasa si yo le coloco rebote mínimo. No sé qué puede pasar. Vamos a mirar. Fíjense que él va a hacer un cálculo interno y él va a tomar el valor más bajo de ese rebote, o sea, 0, ¿sí? No hay ningún rebote. Pero ¿qué pasa si yo le digo, oiga, necesito que lo multiplique? Igual va a tener algún tipo de cálculo matemático y va a anular ese rebote. Pero le digo, oiga, venga, yo necesito que tome el valor más alto sobre ese rebote. Le damos un play. Entonces fíjense que a medida que la bola va rebotando, va tomando su distancia, va aumentando su altura, pues el rebote va a ser mucho más alto, ¿sí? Entonces fíjense lo importante que es manipular cada una de esas propiedades físicas. Por ejemplo, esto lo podemos aplicar si un personaje va caminando sobre pasto, pues podemos hacer que la fricción y todo ese tema afecte el desplazamiento de ese personaje. Por ejemplo, si un vehículo va sobre una superficie de asfalto o sobre arena o sobre lodo, podemos simular que se detenga un poco más ese desplazamiento de la rueda, por ejemplo. Entonces, ahí es donde influyen estos elementos. Entonces, por favor, creen el material, asignen un rebote y ya continuamos. 5 minuticos para eso, por favor. Jóvenes, acá. Vamos ahora, ya vimos cómo agregar un material, ya vimos cómo hacer esos elementos. Vamos ahora a interactuar con diferentes opciones. Simplemente lo que voy a hacer aquí es a crearme por aquí un plano. Voy a reducir este plano. A ver, vamos a achicar un tris por acá. Y simplemente voy a hacer esto. Poner esto por acá. Vamos a mirar qué tan verídicos son esos rozamientos que tenemos en esa tabla de coeficientes. Voy a abrir por acá. Me dice que si yo quiero sobre hielo, entonces tengo que colocar estos parámetros. Vamos a mirar, vamos a simular esto, ¿ok? A ver qué sucede. Lo primero que voy a hacer aquí en Unity es, dentro de este plano, voy a insertar un objeto. En este caso, creo que el mejor que se nos puede aumentar es el cubito.
esto para Unity es esto. Rotación. No, solo. Un poco afuera. Ahora sí. Tenemos esto acá, un poquito por acá. Vamos a reducir esto y simplemente aquí le voy a agregar el review. Vamos a ir cambiando esto review. Voy a cambiar aquí la vista y simplemente voy a ejecutar. Entonces fíjense que tenemos una interacción del objeto. Ahí está, pues, rodar. ¿Qué pasa si yo le digo a este objeto, venga, necesito que por favor congele la rotación sobre el eje X? Le doy un play. Fíjense que el constraint automáticamente va a prevenir que el objeto haga eso y ruede, ¿sí? Entonces esos son los constraints. ¿Listo? Lo mismo. No, venga, es que no me interesa que cambie de posición en el eje Z. Vamos a ver qué sucede. Va a quedar el objeto totalmente estático. Bueno, listo, no hay ningún problema. Tengo este señor. Voy a crear un material físico. ¿Qué pasó ahí? ¿Será? Se fundió el televisor porque aquí yo tengo la pantalla. Vamos con el material. A ver. Física. No sé. No le llevo. Entonces, según las indicaciones de nuestro proveedor, ¿cierto? De internet, dice 0.03 para la estática y 0.02 para la dinámica. Entonces, dinámica es 0.02 y la estática es 0.03. Entonces, si yo le doy play a esto, igual va a estar congelado. ¿Por qué? Porque el desplazamiento sobre el eje Z lo tengo totalmente congelado. Vamos a hacer unos cambios. Fricción. Voy a decir máxima. A ver qué sucede. No hay ningún desplazamiento. No hay nada que hacer. Entonces venimos con este señor y le voy a decir, venga, descongele esto. A ver qué va a pasar. Pero ¿qué ha sucedido acá? El plano no tiene material. Pasó. Entonces vamos a volver. Plano. Congelamos Z. Play. Igual.
Entonces, cuando yo tengo esto, acá en teoría él debería pues tener un comportamiento diferente. Igual manera, caiga sobre hielo, pues el primer contacto va a ser rodar, pero llegará un momento de que pues se deslice, ¿ok? Acá, importante tener en cuenta estos elementos. Si yo le digo máximo, vamos a ver. Fíjense que ya no hay ningún tipo de fricción, de ningún desplazamiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos en cuenta este tipo de cosas. Lo que yo les decía, entonces, ¿será que aquí aplica más el mínimo o el multiplicador? Entonces, no sé. Eso sí ya va a depender de qué queramos hacer nosotros. Ahora sí. Fíjense que ya ahora el comportamiento sí es como nosotros lo necesitamos, totalmente resbaloso. Entonces, fíjense que no todo es llegar y colocar los índices de fricción. También hay que revisar estos tipos de atributos. ¿Qué pasa si yo le digo multiplicado? ¿Será que vamos a obtener lo mismo? Vamos a tener el mismo rozamiento. Ahora, si yo quiero aumentar ese rozamiento, le voy a agregar a este plano, incluso a este mismo cuerpo, le puedo decir acá, venga, vamos a ponerle 10. ¿Será que va a ser más pesado? ¿Por qué? Porque le aumenté la fricción entre los dos objetos. Entonces, eso influye totalmente. ¿Qué pasa si le digo 50? Puede tener mayor fricción. Vamos a ponerle, no sé, 1000. ¿Será que 1000 es lo mismo? Pues tenemos casi como el mismo resultado. Entonces, fíjense cómo hay que jugar con los diferentes valores. ¿Y en eso sería en Angular y no en drag solo? Sí. Aquí en el drag es la resistencia que yo le voy a poner al objeto al momento de caer. Si yo le digo 10, pues va. ¿Sí? Entonces, esa es la resistencia que va a tener el objeto cuando caiga. Es como si tuviéramos aire debajo, ¿cierto? Entonces, pues ahí vamos a tener algún tipo de comportamiento totalmente diferente. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que nosotros detectemos cuáles son esos coeficientes ideales para nuestros objetos. Yo puedo tener por aquí un compañero me preguntaba cómo hago para simular lo del pasto. Yo puedo tener en este plano una fricción, no aplicársela al objeto como tal, sino aplicársela aquí al piso, que sería lo ideal, ¿no? Porque el que va a rozar, o sea, la superficie es la rampa, más no el objeto, ¿sí? Entonces yo podría acá hacer eso. Rigid body. Si le dejo aquí al rigid body de esta forma, pues esto se va a caer, ¿sí? Porque tiene física. Yo puedo decirle, venga, no tenga física, o definitivamente, hágame un favor, congele esto. Pues él va a congelar ciertas cosas, no sé si la rotación la congele, fíjense, pero ¿qué sucedió acá? Automáticamente hubo un desplazamiento, ¿cierto? Fíjense que el cubo traspasó este señor. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Si ambos tienen cuerpo rígido. Bueno, aquí tenemos que empezar a analizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si es por la rotación o por alguna otra razón. Acá podemos decirle que sea kinematic
Pero el problema de Kinematic es que le quito algunas propiedades físicas. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, acá voy a decirle que este señor, ok, a este le quité el material, perfecto. Y a este señor le asigné el material. Eso está correcto. De igual manera, fíjense que hay fricción y rozamiento, porque ahora ya lo tiene la superficie y no lo tiene el objeto. ¿Listos? Bueno, chicos, entonces con esto vamos a finalizar, ¿cierto? A finalizar la clase. Ya les voy a cargar el material que vimos ahora en su canal. Pues no, lo objetivo también. Sí. Sí, que se queda